glomerular ya no sería 60, ya no sería 50 o 51. Y si filtrara ya no con 10, y filtrara con 1, el filtrado glomerular sería muy poquito. Y si el filtrado glomerular fuera muy poquito, las toxinas no se podrían eliminar a la velocidad que se produce. Por eso tiene que ser mínimo, ¿cuánto? 10. Ese es el asunto. Por eso se duele el juego arterial. Recuerden, cuando hay algo diferente, tiene un porqué. Esto es lo mismo. Pues digo, 3 diapositivas es lo mismo. Por eso decía 3, 36, 27. Lo mismo. Al final sale 10. Profesor, se refiere al doble juego arterial por glomérulo. El glomérulo, arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola aferente. Importante interés el doble juego de arteriolas en el glomérulo, porque la filtración Oscar te da ¿dónde? En el glomérulo. Por eso tiene que ver las arteriolas a ambos lados del glomérulo. No tiene nada que ver ni con reabsorción ni con secreción. Tiene que ver con filtrado, porque el filtrado será el único lugar que se da aquí en el glomérulo. Ahora, para que vean las características. Cuando la molécula es muy pequeñita, ¿qué pasa? Se filtra. Cuando aumenta el tamaño, ¿qué pasa con el filtrado? Disminuye. Igual, los que tienen carga negativa, su tasa de filtración es baja. Los que tienen carga positiva, su tasa de filtración es alta. O sea, el tamaño de la molécula influye en el filtrado, claro que sí. Pequeño tamaño, alta filtración. Tamaño grande, menos filtración. Iones, glucosa, aminoácidos, pasan por acá. Albúmina, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, por el otro lado. Uno y otro. Ahora vamos a 3 diapositivas que no me gustan, pero tengo que ponerlas. Es el término aclaramiento renal. El aclaramiento renal quiere decir el tiempo que demora una sustancia de ser eliminada a nivel renal. ¿Cuánto tiempo demora en eliminarse una sustancia de parte renal? ¿Y cómo se determina? Analizando las concentraciones. Concentración del ion que me interesa, ¿dónde? En la sangre. Y la concentración de este ion que se encuentra ¿dónde? En la orina. ¿Cómo es esto? Miren el grafiquito. En una unidad de tiempo, en la sangre hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 4, ¿cuánto? 28 puntitos en un minuto. De los 28 puntitos de un minuto, ¿cuántos se han filtrado? 12, ¿sí o no? O sea, de los 7 por 4, de los 28 se filtraron 12. ¿Se depuró totalmente de la sustancia que queremos? No, porque debe dar otra vuelta, va a dar otra vuelta, va a dar otra vuelta y se va a demorar un poco de tiempo más en eliminarlo. O sea, no toda la sangre, si toda la sangre no hubiera arteriola diferente y todo pasara por acá, ahí sí. Pues la sangre se está filtrando por porciones. De los 12, miren, acá se ve la secreción. Habíamos dicho, secreción es de la sangre, ¿a dónde? Al tubo. Secreción tiene que ver un vaso sanguíneo, sino que van a secretar. Se secretan cosas que están ¿dónde? En la sangre y pasa a la parte tubular. ¿Cuántos tendremos acá ahora? 15, ¿sí o no? Acá ¿cuántos teníamos? 12. Más 3, ¿cuántos tenemos ahora? 15. Y de los 15 que tenemos, ¿cuántos están reabsorbiendo? 6. ¿Cómo se llama este concepto? Reabsorción. Acá hay una célula tubular. Acá hay otra célula tubular. Acá hay otra célula tubular. Acá hay otra célula tubular. Aquí también habrá otra célula tubular. Otra célula tubular. Otra célula tubular. Lo que estoy mencionando acá, ¿este será la membrana apical o vaso lateral? ¿Por qué dice que es vaso lateral? Porque está en contacto con el vaso sanguíneo. Y la que está en la luz tubular, ¿cómo se llama esta membrana? Igualito que en heterocito. Apical y vaso lateral.
Por lo tanto, la secreción va por la membrana vasolateral y pasa ¿a dónde? A la luz tubular. Y la reabsorción va por la membrana apical, pasa por la vasolateral y pasa ¿a dónde? A la sangre. Ahora van a haber dos hormonas importantes que lo vamos a ver luego. Las dos hormonas importantes que van a viajar por la sangre es aldosterona y ADH. ¿Dónde tendrían que tener receptores aldosterona y ADH? ¿En la membrana vasolateral o en la membrana apical? Por eso nos interesan los gráficos. El mismo gráfico de enterocito, el mismo gráfico de glándula salival, el mismo gráfico de glándula pancreática es la misma. Siempre es vasolateral con la sangre y apical con la luz. Y si recupero 6, ¿con cuántos me quedo? ¿Con cuántos me quedo? Con 9. Con 9. ¿Cuánto fue la cantidad reabsorbida? Acá fue 12, acá fue 3. ¿Cuánto fue reabsorbido? 6. ¿Cuánto se elimina? 9. Los 9. ¿Cómo sacaste 9? Todo lo filtrado más todo lo secretado y restado todo lo reabsorbido. ¿Cuánto me da? 9. Eso es. Díganme, ¿en una ronda se eliminó los 28? No. Por eso dice, depuración es el volumen de plasma completamente liberado de una sustancia determinada en una unidad de tiempo. O bien, viene a decir, la eficacia con que el riñón elimina una sustancia. Pero el truco acá es, yo tengo 28 puntitos. ¿Y cuántos eliminé? 9. ¿Cuánto necesitaría yo para eliminar los 28? Una cantidad de volumen que no lo sé. Eso te determina la depuración. ¿Cómo? La cantidad de la sustancia en sangre tiene que ser igual a la cantidad de la sustancia en orina. Cantidad, unidad de concentración, miligramos por mililitro. ¿Cómo lo hago experimentalmente? Saco una muestra de sangre y la sustancia que quiero eliminar la mido. Saco una muestra de la pichi y miro la concentración. ¿Las dos concentraciones serán iguales? No, porque la cantidad de uno va a ser diferente. Ahí, hasta ahí. Esto es lo que nos interesa. ¿Se entendió esta parte de filtrado, reabsorción y secreción? Con respecto a la fórmula, pues está ahí. Esto voy a explicarlo en el siguiente, pero solamente vamos a tener esta parte. Pero son iguales. Tienen que ser iguales cuando eliminemos el 100%. Esto será si, solo si se eliminó el 100% de ¿qué? De la sustancia X. En otras palabras, será si, solo si se depuró ¿qué? La sustancia X. Acá te das cuenta que la sustancia X no se depura en una sola ronda. En una ronda de 28, ¿cuánto eliminó? 9. Yo quiero eliminar ¿cuánto? 28. No va a demorar más tiempo. Pero esta parte, filtrar, o sea, filtrado, ¿cómo le llamamos? Filtrado glomerular. ¿Cómo le llamaríamos? Secreción filtrado glomerular. Secreción no, glomerular está acá. Tubular. Reabsorción tubular. Estos eventos se dan en los túbulos y este evento se da únicamente ¿dónde? En el glomérulo. Lo filtrado menos secretado menos lo reabsorbido te da lo excretado. O sea, la excreción es sinónimo de formación de orina. La orina es la excreción, que es el filtrado más la secreción menos la reabsorción. Borro la acá. Pero el profesor, como dice que no se eliminan de una, sino en varios, no sé, al haber más, no aumenta más Pues va a demorar más tiempo. No en una sola ronda se va a hacer, va a demorar. Pues la fórmula viene la siguiente. Y esta es la fórmula que a nadie le gusta. Como hemos dicho nosotros, que para depurar una sustancia, ¿cómo tiene que estar? Tiene que ser igual. O sea, la cantidad
de la sustancia que quiero eliminar en la sangre tiene que ser igual a la cantidad de la sangre, a la cantidad de la sustancia que tiene que estar donde en la orina. Por lo tanto, la fórmula es esta. Orina y plasma. Miren, px, concentración de qué? De la sustancia en el plasma. Y ux es la concentración de la misma sustancia ¿dónde? En la orina. ¿Cómo debe ser al final? Uy, acá se me equivoqué. Concentración. Decía en el anterior que los 28 puntitos tenían que ser igual a ¿cuánto? A los 28 puntitos. O sea, la masa de X en la sangre tiene que ser igual a ¿qué? A la masa de la X en donde? En la orina. Ahora sí. La cantidad de masa de X en la sangre tiene que ser igual a la cantidad de la masa de X ¿dónde? En la orina. ¿Cómo saco la masa? Concentración por volumen en el tiempo. ¿Igual a qué? A la otra concentración por volumen en una unidad de tiempo. Cuando veo el volumen, ¿cuánto volumen de sangre en una unidad de tiempo tengo que pasar por el riñón para eliminar cuánto? Toda esta cantidad. Si lo dejo solito, me sale concentración de la sustancia X en la orina, que será mililitros por minuto. El volumen urinario, ¿en cuánto tiempo? En un minuto. ¿Y cuál será mi variable? Cantidad de mililitros de sangre, ¿en cuánto tiempo? En un minuto. O sea, ¿cuántos mililitros de sangre en un minuto tiene que pasar al riñón para eliminar todo lo que yo quiero? Cuando hicieron todos estos trabajos, sacaron la famosa tasa de filtración glomerular y salió el famoso valor en humanos 125 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que en el riñón, cada minuto, ¿cuántos mililitros se filtra? 125. Eso es lo que sacan en la función renal. Lo sacan matemáticamente y determinan ese valor. No les voy a tomar la fórmula, pero sí lo que tienen que saber ustedes es con el gráfico anterior que no todo se filtra en la primera. Entonces, para eliminar tendría que pasar una muy buena cantidad de sangre para poder depurarlo. No se depura en una sola. Ese es el valor que sacan teórico, 125 mililitros por minuto. Eso es lo de ella. Profe, Dime. Si te tiene 28 el glomérulo, se elimina 9, ¿no se vuelve a llenar cada que replicado? Es que ya el es 9 y va a tener que pasar más sangre nuevamente. Claro, y no se vuelve a llenar otra vez. ¿Qué cosa llenar? O sea, lo que se almacena en el glomérulo. O solo se tiene 28. No, que llegan a 9 y va a ir picando nuevamente. Poco a poco se va a ir eliminando, ¿no? Claro, pero siempre va a quedar entonces. Pues llega un momento, casi todas las sustancias, es que O sea, siempre va a ser una relación casi de 1 a 3. no te entiendo la pregunta, ¿cómo de una 3? O sea, el glomérulo dice que usted tiene 28, ¿no? Es un valor teórico que está poniendo ahí. Ahí antes que... No, es un valor para solamente los puntitos para entenderlo. Pero siempre se elimina siempre. Se elimina. Al final lo que ocurre es que hay sustancias que se depuran totalmente y hay sustancias que no se depuran totalmente. Esta fórmula lo hacen solamente para determinar qué cosa, la tasa de filtración glomerular. Nosotros no podemos hacer la tasa de filtración glomerular, la fórmula que lo hacen en clínica lo hacen con creatinina. Determinan la tasa de filtración glomerular de creatinina. Por eso, cuando la creatinina se comienza a acumular en sangre,
significa de que tu tasa de filtración glomerular no es buena, porque se puede acumular. Cuando los niveles de creatinina bajan en sangre, significa que tu tasa de filtración glomerular está óptima. Y si tu tasa de filtración glomerular no es óptima porque aumenta creatinina, significa de que hay un problema a nivel renal o que aumentaron tus niveles de creatinina. No les voy a tomar la fórmula, pero estaba escrita ahí, no lo han borrado. Si no lo borran, tengo que ponerlo. 125. Ahora, sí, lo tenemos que hacer esta de acá. Y hacer un mecanismo biogénico. 3 diapositivas para descanso. El agua se filtra al 100%. El sodio se filtra al 100%. Todos los iones se filtran al 100%. La alúmina, casi nada. Ahora, hay mecanismos para regular la tasa de filtración glomerular, esos 125 mililitros por minuto. Hay formas de regularlo, dos maneras: por el mismo glomérulo, o sea, el mismo nefrón, o hago un mecanismo en las arteriolas, o hago un mecanismo túbulo glomerular. Ojo, túbulo glomerular. El nefrón es primero glomérulo, luego ¿qué es? Túbulo. Acá dice regulación túbulo glomerular, o sea, del final hacia el anterior. Y ahí tiene que ver el famoso túbulo contorneado distal, que era el que estaba en íntimo contacto con ¿quién? Ahí hemos dicho nosotros, con el glomérulo. Ese es el mecanismo intrínseco. Uno, miogénico, por las mismas arteriolas. Y número 2, túbulo glomerular, el túbulo contorneado distal con el glomérulo. Estos son los dos mecanismos intrínsecos, que son propios del nefrón. Y los extrínsecos, ¿quiénes son? El sistema nervioso simpático y la angiotensina 2. Esos son los extrínsecos. Vamos a hacer cada uno de ellos. Primero miogénico, descansito para hacer miogénico. Miogénicos son 2 diapos.